Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. En la revista Contralínea publicamos un reportaje sobre mexicanos contra la corrupción, es un reportaje seriado. En la última entrega documentamos a partir de documentos internos de la organización cómo Estados Unidos es el principal financiador de esta. Tan solo en 2019 y 2020 le transfirió 25.7 millones de pesos y en esos años quien presidía esta organización era precisamente Claudio X González Guajardo. En esos mismos años esta organización se dedicó a impedir o tratar de impedir algunos de sus proyectos más importantes, entre ellos, bueno, como ejemplo, el máximo ejemplo fue todos los amparos que esta organización promovió en contra de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero también intentó impedir otros proyectos de su gobierno. Además de Estados Unidos, hay otras organizaciones ligadas al gobierno estadounidense que han financiado esta organización, como la ANED y la USAID. Pero también hay fundaciones de empresarios mexicanos que están siendo opositores a su gobierno. Por mencionar algunos, está Alejandro Martí, está la fundación también de Díez Morodo, está la fundación del Valle y del dueño de Cinépolis. Entonces, la pregunta, presidente, es si usted consideraría que esto es una injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo competen a México, porque finalmente estos son grupos opositores a su administración y estos recursos los entregó directamente a través de la Embajada de Estados Unidos, el propio gobierno de Estados Unidos, es decir, está financiando a grupos opositores a su gobierno. Pues sí, es cierto lo que tú planteas, amerita una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos y lo haríamos. Te pedimos que nos ayudes a tener las pruebas y lo haríamos. Presentaríamos una queja al gobierno estadounidense porque es injerencia, o sea, es intervencionismo. Si ellos están financiando a estas organizaciones, sí lo vamos a hacer. ¿Cuándo publicaron ustedes esta investigación? La semana pasada. Y son documentos internos de Mexicanos contra la Corrupción, donde se demuestra que es el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada, además de lo que dan estas otras organizaciones ligadas al gobierno estadounidense como la USAID y la ANED. ¿No tienen ahí la revista? Bueno, ¿es la pasada? Sí, es la edición pasada, sí. Sí. Y también en otro tema le queríamos comentar, presidente, y a ver si usted está enterado, que bueno, hace casi 2 meses usted dijo aquí que era inmoral que el líder sindical de Petróleos Mexicanos, Carlos Romero Deschamps, estuviera de vacaciones hasta 2024 esperando a que su gobierno terminara para reactivarse. Sin embargo, bueno, a pesar de que hubo prácticamente una instrucción de que se jubilara y se presentaron los documentos, en realidad esto no ha ocurrido, presidente. La Administración de Petróleos Mexicanos aún no queda en firme justamente que este líder sindical quede ya jubilado, y lo que sucede con él, y usted lo conoce de mucho tiempo, es que es un personaje muy activo. Ha estado reuniéndose con exdirectores de Petróleos Mexicanos, concretamente con Luis Ramírez Corzo y con Juan José Suárez Coppel. También se ha reunido con empresarios o personajes vinculados a estos empresarios que se les conoce como el cártel del gas. Entonces, preguntarle si estaba enterado de esta situación, que aún no se le jubila. Además, todo esto en el contexto de las próximas elecciones de la dirigencia sindical, ¿no? O sea, por eso está tan activo este personaje. Si estaba enterado, si el director general de Petróleos Mexicanos le ha informado por qué no ha quedado en firme esta jubilación y por qué se le sigue permitiendo pues tener
sostener toda esta actividad, ¿no? Cuando todos sabemos que es un líder que se ha caracterizado por muchos actos de corrupción en el pasado. Pero ya está jubilado. Ese es el informe que yo tengo. Fuentes internas nos dicen que no Bueno, se ha jubilado, vamos que no ha quedado en mañana a que informemos sobre esto, porque sería muy grave que no se cumpliera con una instrucción en Pemex. Entonces mañana vamos a informar. Yo tengo noticias de que ya se jubiló y al principio, cuando ustedes hicieron esa denuncia, yo no sabía y me pareció una inmoralidad, independientemente del contrato colectivo, de la cuestión laboral. Imagínense un dirigente que está por décadas como representante de los trabajadores petroleros, se retira y antes de jubilarse pretende recibir vacaciones que supuestamente las fue acumulando y que le alcanza o le alcanzaba hasta para llegar al 2024 de vacaciones. Pues es una burla para todos y una inmoralidad. Entonces, instrucciones para que eso se evitara. Y ahora me dices de que no estén firme. Mañana aquí lo vamos a aclarar, si te parece. Y lo otro, me importa mucho por la injerencia del gobierno de Estados Unidos, de ser cierto. No tengo duda de la actitud opositora y golpista de Claudio X González y de otros. Siempre han estado impidiendo que se avance. Y sabía yo de que ellos eran los que estaban promoviendo los amparos y financiando a agentes para que se ampararan en contra de las obras que estamos realizando. Eso lo sabía. Y también de algunos otros empresarios que todavía están inconformes porque eran los hijos predilectos del régimen corrupto. Entonces están molestos. Pero si Estados Unidos interviene y el dinero lo dieron en la embajada, vamos a presentar una queja. Hoy mismo la vamos a presentar, porque eso no debe de ocurrir. Sí, vamos a revisar bien el asunto. ¿Nos vas a ayudar para tener los originales? ¿Sí?
los documentos y felicidades por la investigación. Presidente, y en un último punto, nada más el compañero mencionaba a PMI Holdings BV, que es una de las empresas privadas que Petróleos Mexicanos diseminó en todo el mundo. Esta estaba radicada en los Países Bajos. Sobre esta, no solamente es el tema de Deer Park, presidente, esta empresa, que en efecto es unimembre, no tenía ni empleados ni tampoco oficinas, y estaba además en Países Bajos, que es considerado un paraíso fiscal o un país fiscalmente laxo. Esta controlaba la tesorería centralizada del grupo PMI, es decir, todos los recursos de importaciones y exportaciones que hacía Petróleos Mexicanos en mercados internacionales pasaban por esta tesorería. Entonces, es muy importante, presidente, que se le dé seguimiento a qué va a pasar con ese dinero que estaba en la tesorería centralizada, porque es recursos públicos, aunque Petróleos Mexicanos en el pasado decía que no eran recursos públicos, que eran recursos privados, porque todas estas empresas eran consideradas privadas. En realidad son recursos públicos que se deberían de repatriar, presidente, que nos ayudaría mucho en esta época de pandemia y de crisis universal que estamos padeciendo también como México, que ayudaría mucho que este dinero se repatriara y pues contribuyera a la compra de vacunas o a cualquier otra circunstancia de salud o de beneficio público. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Qué les parece mejor si viene el director de Pemex y que explique sobre todos estos contratos manchados de corrupción? Mañana que esté aquí, mande. No, está bien el lunes para que se tenga tiempo informar bien lo de Romero de Champs, lo de la nota diplomática o la queja al gobierno de Estados Unidos por esta actitud injerencista, y que le dé tiempo, porque nos hable de Odebrecht, de lo de la planta de fertilizante, de lo de Tula, de lo del campo de gas que está en el mar enfrente de Coatzacoalcos, y de muchos otros proyectos, que nos hable de cuántos contratos que se entregaron en la reforma energética están en producción o se están trabajando, porque se acuerdan de los llamados bloques o rondas que se entregaron contratos, a ver cuántos están en actividad, si hay inversión particular, nacional, extranjera, cuánto se ha extraído de petróleo, porque acuérdense que ofrecieron que íbamos a estar produciendo muchísimo más petróleo por la reforma energética, y que nos diga de lo de Deer Park, lo de Petróleo Internacional. Eso de Petróleo Internacional viene desde la época de Salinas, que era una empresa privada o se consideraba completamente independiente de Pemex y del sector público, aunque pues todos los beneficios tenían que ver con la venta del petróleo y de la compra también de combustibles, que nos informen sobre eso. ¿Y cómo se está limpiando Pemex? En general, ¿cómo vamos en Pemex? Que nos informe el lunes el director de Pemex. Ya terminamos, nos vemos mañana.